vamos a tratar, muy buenas noches, perdón, la entrada, pero es que estamos considerando un primer tema para tratar esta noche, que es este conflicto tan fuerte, cada vez más alarmante, que se da entre los poderes de la Unión, de la Federación. Y los poderes están peleando, sobre todo entre el Ejecutivo y el Jurisdiccional, por razones que ya están manifestadas. El Poder Judicial ha impedido que ciertas leyes o reformas constitucionales sean puestas en vigor, sean aprobadas, o las ha echado abajo después de aprobadas por considerar que son inconstitucionales. El Poder Ejecutivo tiene la mayoría, pero no la mayoría calificada en el Congreso. Tiene la mayoría absoluta que le permite modificar leyes, pero no cambios constitucionales. Y esa mayoría no le alcanza para poder salir adelante con sus proyectos, con sus iniciativas al Ejecutivo. Entonces allí interviene también el Poder Legislativo, pero además interviene en la nominación de los ministros de la Suprema Corte, que es la que lo resuelve, es el Legislativo la que lo resuelve en definitiva, con una propuesta de una terna del presidente, pero la resolución final de quién es del Ejecutivo. Digo, es del Legislativo. Excepto lo que acaba de pasar con la última designada, en donde durante en la segunda ocasión que está marcado en la ley cuando esto es rechazado, que entonces la tercera ya no es una propuesta, ya es una designación directa, que fue lo que hizo con la ministra Lenia Batres, el presidente. Pues estos conflictos son muy graves porque, termino con esto, porque últimamente se ha pedido que se investigue al expresidente de la Suprema Corte por una serie de irregularidades que cometió durante su mandato, presionando jueces y magistrados para que fallaran en el sentido que él consideraba pertinente. Hay toda una discusión, muchos artículos desde ayer y hoy en los periódicos, muchos programas de radio y de televisión que están tratando esto con gran alarma. Pues se los dejo a ustedes para que lo comenten. En efecto, creo que llevamos desde que salió Saldívar de la Corte, como presidente de la Corte y después como ministro que renuncia un año antes de que culmine su periodo, ha habido, en particular desde que llegó Norma Piña, ha habido una tensión fuerte entre el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial. Argumentos van y argumentos vienen, que si el Poder Judicial está reteniendo, como bien dijo Paoli, los proyectos del Ejecutivo, y el Poder Judicial se queja legítimamente también de la intervención del Ejecutivo. Pero ahora se abre un capítulo nuevo porque se está haciendo una acusación grave sobre el exministro presidente y sobre varios de sus colaboradores, que consiste exactamente en lo que dijo Paoli. Y como siempre en México, cada vez que se acusa de un posible conflicto de interés, acto de corrupción, ilegalidad o lo que sea, se dice que esto, pues, como siempre, es politizar las cosas y que es una vendetta política y que lo que quieren es manchar al maestro Saldívar. El caso es que hay una denuncia contra 61 integrantes, vamos a ver de qué se trata, es una denuncia anónima. La magistrada Cuarta de Distrito va a presentar otra en Jalisco, por los mismos presuntos delitos cometidos, y aquí hay una guerra entre si bastan los indicios con circunstancias de tiempo, lugar y modo para poderlo hacer. Según las leyes, según entiendo, sí se puede llevar a cabo, pero creo que aquí el asunto político más relevante es que prácticamente, le falta un ministro para tener cooptada a la Corte, al presidente de la República, y hay un hecho que no nos podemos olvidar. Hace un par de meses el propio presidente de la República reconoció en una conferencia matutina que él en ocasiones, para casos muy particulares, le hablaba a Saldívar para que le ayudara con un juez o con otro para que cambiara su resolución.
Esto es una intromisión inadmisible, no digo que no existiera antes, etcétera, pero en caso de corrupción y en caso en caso de algunos otros delitos, es parte de la Convención de la ONU que se pueden hacer denuncias anónimas y que éstas proceden. ¿En qué va a acabar esta investigación? No lo sé, pero hay evidencias aparentemente de que Arturo Saldívar pues ha tenido una conducta cuando menos cuestionable en términos de pasarse un partido inmediatamente después de dejar la corte, en fin, ¿no? Entonces ahí estamos, políticos sin duda. Bueno, hace mucho tiempo que los ministros de la Corte tenían partido y no había mayor problema porque la Corte era realmente irrelevante en la mayor parte de los eventos, de los grandes eventos políticos. Ahora no, ahora sí tiene un papel que jugar y tampoco hay duda de que esto tiene que ver con las elecciones. Se presenta en esta coyuntura y se presenta con una celeridad asombrosa, se presenta la denuncia y luego se le da trámite, se le da curso. Cuando lo normal es que pase mucho tiempo, pero dejemos eso, a mi juicio, de lado. Es obvio que hay aquí un juego que tiene que ver con la elección. Lo que llama la atención de la denuncia anónima es que se acusa a Saldívar y al grupo que lo rodea de haber intentado presionar a 50 jueces. 50. Es un indicador bien interesante. ¿Cuántas veces se ha de haber presentado esto? No con Saldívar nada más, supongamos, sin conceder que Saldívar lo hizo. Quiere decir que la vida cotidiana de la Corte está metida en este juego de que uno y otro, 50 jueces, fuera un juez, 2, 3, 4, pero son una cantidad asombrosa. Quiere decir que para nosotros los ciudadanos normales, comunes y corrientes, es obvio que es indispensable, pero no sé cómo, rehacer el Poder Judicial, rehacerlo todo, porque no tiene mucho sentido como está. Y eso ya lo había presentado muy bien, creo que ya lo dije aquí en una ocasión, don Pablo González Casanova en su libro La democracia en México, en su análisis sobre la Suprema Corte. Así es. Y yo sí creo que se requiere de una reforma profunda del Poder Judicial, porque siempre hemos sabido que ha habido corrupción en distintos niveles, en fin, jueces que se dejan corromper para que fallen en un sentido o en otro, muchas injusticias, mucha gente en la cárcel que no ha sido juzgada y muchas veces resulta que eran inocentes. En fin, hay muchos problemas en la cuestión jurídica, en la cuestión de las mismas leyes que permiten injusticias de ese tipo y desde luego corrupción que rebasa el Poder Judicial. Pues la corrupción está por todos lados y que desde luego que se tiene que combatir. Sí creo que tiene que haber una reforma del Poder Judicial. El chiste es ver cómo irla haciendo. Hay propuestas por aquí y por allá, pero yo sí insisto en la necesidad de darle mayor autonomía. Esta propuesta de que no sea el presidente el que nombre o el que proponga a los ministros de la Corte, ya la retomó Xóchitl, por cierto lo mencionó muy de pasada en el debate, pero entre tantas preguntas pues se quedó ahí en el aire, pero ya van varias veces que dice voy a proponer que el presidente salga de esa propuesta y que recaiga en manos de grupos de expertos universitarios, colegios de abogados, que a partir de los currículums, la experiencia, etcétera, sean nombrados, no a partir de las urnas, esa es la de López Obrador y Xóchitl, no, aquí a partir de colegios especializados sean los que determinen quiénes van a ser los jueces de la Suprema Corte, con lo cual se supone que pueda haber una mayor autonomía de la que ha habido siempre, no en este gobierno, siempre, porque siempre han sido los presidentes. Pero aquí en el caso de Saldívar no es solamente que tome partido, porque desde que era presidente de la Corte ya estaba hablando a favor de la 4T
Y es cierto que eso no es nuevo, pero no es la función de los ministros de la Corte apoyar tal o cual proyecto de gobierno o a tal o cual partido. Su postura pública, por lo menos, ellos pueden pensar lo que quieran y votar como quieran, pero la postura pública es de defensa de la Constitución en todos los partidos. Y ahí ya se le había dicho a Saldívar, oiga, usted está tomando un partido muy claramente, el partido del actual gobierno. Pero en fin, yo creo que el punto aquí no es tanto su postura política, sino si hay violaciones a la ley, cómo se está presentando. Y no sé si se demuestre. Pues mira, yo creo que esto es muy importante. A mí me preocupa particularmente que los poderes de la Unión estén tan confrontados. Y por supuesto que no es otra la contextualización que las de las elecciones. Están metidos miembros de los tres poderes en una confrontación en la que no debieran jugar el papel de intervenir, sino que eso deben dejárselo a los ciudadanos. Los partidos están para debatir, para competir, etcétera, pero no los poderes de la Unión. Los poderes de la Unión son el sostén de la República. No es posible que estén tan confrontados. Cuando empezó este conflicto, sobre todo entre la presidencia, entre el Ejecutivo y el Judicial, empezó a divulgarse un video del presidente, un video. Que tenía su audio, del presidente en el momento en que había sido electo, pero todavía no había tomado posición. Y ahí hace un discurso muy bueno, en el sentido de, yo les digo a los jueces, a los magistrados, que no voy a intervenir, que no voy a evitar nada de sus resoluciones, no voy a cancelarlas, no voy a... Yo voy a acatar la ley, soy un hombre de Estado de Derecho, no de chueco. Digo, bueno, pues eso ahora se está poniendo en duda, porque sí hay notorias intervenciones del Ejecutivo. El consejero de la presidencia, Julio Scherer, fue de los que intervino en hacer la presión en connivencia supuestamente con Saldívar. Entonces, esto es gravísimo, que estemos teniendo a estos personajes interviniendo. Pero... Claro que es gravísimo, lo describes muy bien. Y qué bueno que recuerdes ese discurso de que ya no sería nunca más el titular del Ejecutivo o el Ejecutivo el poder de los poderes, porque eso dijo en el tribunal, ¿no? Y tienes razón, Lorenzo, tenían partido antes, desde luego que tenían partido, pero estaba mal, no porque ocurriera lo vamos a justificar. Y nadie dice que antes no ocurriera esto de que el presidente o un secretario poderoso o el fiscal, bueno, entonces procurador, se metiera y tratara de, o presionara directamente a los jueces. Eso ocurría y sigue ocurriendo. Pero estamos analizando este sexenio, estamos analizando las promesas de este sexenio y creo que es evidente que Andrés Manuel López Obrador, en sus propias palabras, yo no estoy poniendo palabras en su boca, así lo dijo, yo le hablaba a Saldívar para que interviniera, ¿sí? Entonces creo que pues vamos de Guatemala a Guatepeor, pero bueno, y reforma al Poder Judicial, desde luego que hace falta una reforma, pero la reforma que nos ha presentado el presidente al Poder Judicial y a otros atenta claramente contra dos principios democráticos que son el equilibrio de poderes y los contrapesos. Está llena de desaparición de todos los contrapesos que se pudieron hacer a lo largo de estos últimos 30 años y también de la autonomía posible, deseable, etcétera, del Poder Judicial. Crespo, cuando dices que vinieran de otra parte las propuestas, también eso se puede capturar, introducir la corrupción allí. Los colegios de abogados, las organizaciones esas también. Es mucho más difícil. Hay que buscarle la salida a esto. Pero brevemente, bueno, es que ya estamos muy rápido, solamente decir, no hay sistema perfecto. No hay un modelo perfecto. Creo que de esa forma habría mayores probabilidades de que hubiera no un vínculo directo con el presidente, como estamos viendo. Bueno, nos tenemos que ir a un siguiente bloque. El tiempo nos acabó.
Bien, en este bloque regresamos a lo electoral. Faltan 7 semanas y un par de días para que terminen las campañas, muy poquito, el 2 de junio, para que sean las elecciones. Y pues hay todo un debate sobre si la cancha está pareja o dispareja. México vino de décadas de una cancha súper dispareja, donde no teníamos ni siquiera una legislación electoral que protegiera los derechos políticos de otros, bueno, de individuos, pero de otras asociaciones que no fueran el PRI. Pero fuimos avanzando y en materia electoral fuimos emparejando la cancha. Bueno, al grado que ha habido las últimas veces, las últimas elecciones presidenciales, sendas alternancias entre PRI, PAN y ahora Morena. Pero 3 décadas se trató de emparejar la cancha en todos los términos posibles y plasmarlo en la legislación. Hoy volvemos a escuchar voces, la mía entre otros, en que tenemos una cancha muy dispareja. ¿Qué queremos decir con cancha dispareja, para no usar el viejo término de elección de Estado? Pues básicamente tiene que ver con el uso de recursos públicos que son desviados a las elecciones, con el uso del poder de las instituciones también para favorecer al partido en el poder. Y yo quisiera centrarme en 2. El uso de los programas sociales de manera, yo diría, absolutamente descarada, porque nunca, ni en las épocas del PRI, se había identificado ya no con un partido, sino con un individuo, en este caso el jefe del Ejecutivo y jefe del Estado mexicano. Hay una concepción, y lo miden así en las encuestas, que quien te da los recursos, los programas sociales, es el propio presidente, y que si se va su movimiento o su partido, te los van a quitar. Eso, junto con el intervencionismo del presidente en materia de propaganda electoral, que no solamente viola la Constitución y la legislación, sino que ha hecho del INE una burla. Tiene más de, yo decía 30, me corrige Crespo, que son más de 40 por ahí. Amonestaciones, y lo vemos todos los días cómo se mete en las elecciones. Bueno, esto es introducir un desbalance gigantesco y sin ninguna consecuencia. Hay suficientes ilegalidades ya para decir, oigan, esto pues está violando la legislación electoral. Bueno, es el tema. Lo de la cancha dispareja yo lo podría poner desde el otro lado. A ver. Hay que ver a la prensa, a la televisión, a la radio. En la teoría democrática en boga, la idea de que el ciudadano debe de estar expuesto a las diversas opiniones, corrientes de los que están contendiendo en las elecciones. Pero realmente en este sexenio hay una unanimidad casi en los medios de difusión que hace bien difícil que ahí haya una cancha pareja. Entonces viene la mañanera, que es una invención de Andrés Manuel, que cuesta, es un esfuerzo presidencial realmente que no tiene muchos precedentes, y entonces ahí es donde se tiene que, se ha llegado al punto en que es en ese juego entre la mañanera y todos, el grueso de los otros medios, en donde más o menos se presentan las dos posibilidades, las dos corrientes. Pero lo de la cancha dispareja depende de dónde desde dónde lo vea uno. Si lo veo desde la prensa o desde la televisión comercial, pues sí está muy dispareja. Y sobre todo, y la radio, disparejísima. Entonces, la realidad es que entre la mañanera y el frente opositor dominando en los otros espacios, pues por ahí la llevamos, espero, que en un equilibrio más o menos inestable. Es verdad que hay mucha crítica a este gobierno en los medios, pero a muchos ya se les olvidó que también hubo crítica a Peña Nieto, a Calderón, a Fox. Ellos se quejaban, nada más que no diario,
Sí se llegaron a quejar, decir, Fox incluso decía, yo les recomiendo que no lean los periódicos, pero lo dijo un par de veces, no era diario. Pero aquí el punto es sí es verdad que hay mucha crítica de parte de los medios, pero el punto, creo yo, fundamental es la violación a la ley. Es decir, los medios pueden tener derecho a criticar, no criticar, unos más, otros menos, podemos estar de acuerdo con ellos o no, pero aquí el punto es que López Obrador está violando la propia ley que él impulsó después del 2006, cuando le achacaba a Fox estarse metiendo en la elección con aquello del cállate chachalaca, le concedieron que en la ley se dijera el presidente no puede estar metido en la campaña, no puede estar dando sus declaraciones. Fox lo hizo un par de veces, el IFE le dijo, oiga, por prudencia, mejor ya no se meta, no estaba prohibido por la ley, y sin embargo dijo, bueno, que ya le sacó las manos. Pero ahora sí está en la ley, promovida por López Obrador. Y entonces aquí simplemente quisiera recordar esto. En el dictamen final del 2006, el tribunal de entonces dijo, las intervenciones de Fox, y yo le pongo, pese a no ser ilegales, pusieron en riesgo la elección por el margen pequeño. Yo digo, suponiendo en el escenario de que ganara, por ejemplo, Claudia, con un margen muy pequeño, ¿cuánto va a valer? ¿No? ¿Cuánto le va a dar de valor el tribunal a las muchísimas intervenciones que ha hecho López Obrador en materia electoral? Y ahí sí con violación a la ley, ahí sí. Bueno, yo creo que en aquel momento que refieres, José Antonio, no solo no estaba en la ley la prohibición de la intervención del presidente, sino que el propio Tribunal Electoral le dijo al presidente, está usted interviniendo a Fox. Sí. Y le dijo, y eso pone en riesgo las elecciones. Esto desató toda una agresión, en fin, una serie de polémica. Pero, ¿qué es lo que resolvió finalmente el tribunal? Le dijo, esta no podemos decir que fue una causa determinante para poner en riesgo. Pero pudo. Sí, lo pero por eso no le hicieron ni siquiera una amonestación. Dijeron, esto no es determinante. Ahora, ¿qué es determinante o no? Pues es re difícil de probar. Claro. Pero, en fin, yo lo que quisiera agregar es que, en este caso, las canchas parejas no son parejas en la sociedad, porque la sociedad, como vamos a ver en otro bloque, está súper dividida. Hay gente que tiene mucho, en muchos sentidos, y hay gente que casi no tiene o tiene poco. Es que no se usen los poderes de la Unión y los recursos que tienen los poderes de la Unión para intervenir en un proceso que debe quedar su resolución a los ciudadanos. Y lo deben vigilar las autoridades electorales y toda la ciudadanía tiene que hacer una auditoría social para que esto no ocurra. Y eso es lo que está pasando, eso es lo que estamos viviendo. Se dice, bueno, no es posible que poderes tan fuertes como el del presidente, vivimos un sistema presidencialista en donde tiene una cantidad de recursos, no solo la mañanera, sino todo el ejercicio del presupuesto, las obras que está haciendo, las políticas sociales, en fin, estas son lo que pueden hacer una notoria disparidad o disparejidad, digamos, ¿no? Aunque no exista la palabra. Yo creo que haces una magnífica pregunta, Crespo. ¿Qué haría el tribunal ante una elección cerrada de menos de 5%, que es lo que marca la ley, ante el cúmulo de violaciones? La va a anular porque ya habría, digamos, a juzgar por lo que ocurrió en el pasado y a juzgar por la ley vigente, ya habría suficientes para anularla, ¿sí? Entonces no sabemos qué va a pasar, pero pues no hay buenos augurios al respecto. Y en efecto, yo creo que hay mucha crítica en los medios tradicionales, como diría el presidente, en los medios de comunicación, mucho en contra del gobierno de López Obrador, Lorenzo, pero yo no veo un favoritismo de ninguna manera en los medios, en radio, televisión y los periódicos en favor de Xóchitl Gálvez y su campaña. ¿Sí? Si tú revisas las primeras planas, y doy un ejemplo, cuando Claudia inició su campaña, se le dio cobertura de 8 columnas, a Xóchitl se la mandó a cuarta
a la página Página. 4. Y en efecto, ahí está la mañanera, pero la mañanera es un megáfono y además todos los medios tradicionales repiten todos los días lo que dice la mañanera. Entonces, sí creo que se sostiene la tesis de que hay una cancha dispareja e ilegal. Bueno, La actuación del presidente. A mí me gustaría adicionar algo más. La cancha pareja, pues es una frase que dice una competencia Sí. Más o proporcionada, razonable, sin insultos, eso sí lo dice la ley, sin agresiones, etcétera. Sin Bueno, uso de estamos recursos. llenos de insultos y de agresiones también violando la ley. Estamos en un momento especialmente difícil en donde el país podría tener una precipitación pues muy grande al vacío, porque tenemos problemas de economía muy serios de los que vamos a hablar, tal vez hoy un pedacito con la concentración de la riqueza, pero también vamos a hablar de los privilegios que tienen los gobernantes y de estos privilegios que están siendo usados como no debían hacerlo. Porque la sociedad tiene toda la libertad para decir, bueno, yo tengo esta opinión y la voy a expresar, y lo dicen los medios, pero no está poniendo recursos, así como los programas sociales o todos estos. Y esto sí, pues es especialmente notable. Yo quiero agregar algo relacionado con el tema, no es tanto de disparejo, pero sí de una anomalía, que solamente hay 5 ministros magistrados del tribunal, cuando son 7, y se han rechazado varias propuestas que se han hecho para que sean los 7 magistrados, y quedan 5. Yo tengo la impresión de que Morena se va a quedar con esos 5, nada más que la ley exige para calificar la elección que sean 6. Pero hay La salida. ¿Eh? Hay salida jurídica. Sí, a eso iba. Dice quién tendría que ser la número 6. En ese sentido, legalmente, bueno, está previsto, pero sí creo que es un poco anómalo el hecho de que una elección tan importante presidencial sea llevada en la mayoría del proceso solo por 5 de 7 magistrados. Está ese punto pendiente porque mucha gente no lo sabe. No sé si quieres agregar algo, Lorenzo. No, Porque no. digo, sí hay mucha irresponsabilidad de los distintos actores. En esta mesa no hay cancha pareja. Ay, bueno, pero ¿cómo no va a Eso haber sí, cancha pareja? eso es verdad. Estamos, y hay que decir, sí, que en en este canal no hay censura de ningún tipo, ¿no? Nunca la ha No habido, ¿eh? Nunca la ha habido. ¿En cuántos años? Nos vamos a otro bloque. Bueno, en este tercer segmento entraremos a un campo que históricamente ha caracterizado a México desde antes de ser México, desde por lo menos la época colonial. Y es la impresionante mala distribución de la riqueza y de las oportunidades. Una sociedad en donde hay una cúpula muy rica, con todas las conexiones posibles con el poder político, y luego una clase media que en algunos momentos era tenue, y una clase popular mayoritaria y con condiciones de vida muy difíciles. Hoy, en el periódico de La Jornada, sale un resumen de un estudio del Banco Mundial. Es interesante que sea el Banco Mundial, que no es precisamente una fuente de búsqueda de la justicia, en donde señala que una de las razones por las cuales el crecimiento económico en América Latina es tan lento, que va a ser de entre 1 y 2% en este año, que no es nada para alegrarnos, es la forma en que está concentrada la riqueza. La forma es en grandes concentraciones familiares. No es una riqueza que esté dirigida por gerentes o por los dueños de las acciones, es por familias. Y el argumento del banco
es que eso hace todavía más, facilita más la concentración de la riqueza. Y termino con esto. El 95% de las 50 empresas más grandes de México, el 95% tienen a la familia como centro y tienen un cuarto o el 25% del PIB de sus ingresos. Entonces, ponen a México como el más concentrador de la riqueza en poder de familias. Bueno, pero esto es algo que no era así. Realmente los latifundios estaban bastante distribuidos, había como 5,000 latifundistas en el país, pero viene la Revolución Mexicana y dice, vamos a cambiar esto, vamos a hacer una reforma agraria, se cancelan los latifundios, se reparte la tierra, Cárdenas reparte casi 19 millones de hectáreas. Pero, ¿qué pasa con los revolucionarios? Los revolucionarios son los que hacen estas familias. Se alían incluso con familias porfiristas y casan a los hijos de una a otra, como se hacía en los viejos feudos, ¿no? Para ampliar 2 feudos y volverlo uno más grandote. Y los grandes revolucionarios se llevan los grandes ranchos, las grandes propiedades, hasta el punto en que don Miguel Alemán, pues, se llevó una enorme cantidad de industrias, de empresas privadas, etcétera. Entonces, como dices, no es nada nuevo, nada más que es indebido, totalmente indebido, que en un régimen que dice que es pues el que va a poner el orden, que va a lograr la igualdad o va a buscarla por lo menos, pues estamos todavía metidos en esta gran concentración y no se ha hecho gran cosa. Y esto se ha visto, por ejemplo, en el cobro de impuestos. Y por eso es que está el pleito entre Salinas, porque no está pagando los impuestos que le correspondería pagar o que tiene obligación de pagar. Se está defendiendo como gato boca arriba, con tribunales, con abogados muy hábiles, etcétera. Pero sigue allí en su posición. Y hay muchos otros empresarios que fueron empresarios grandes del tamaño que lo son ahora, porque el gobierno, en connivencia, algún personaje del gobierno, el propio presidente, algún secretario, etcétera, acapararon la riqueza. Entonces es una responsabilidad pública, política en gran medida, que tenemos que solventar o que darle aire a eso. Lo dices muy bien, es una responsabilidad pública, política, y lo que hemos visto a través de los sexenios, tú ya te fuiste al reparto agrario, pero en materia de concentración de riqueza y de los empresarios, podríamos, y lo he dicho alguna vez, creo, Lorenzo, me encantaría escribir la historia de los sexenios a través de las familias o de los empresarios que se hicieron ricos durante ese sexenio, porque todos los sexenios han tenido familias o empresarios o, en fin, personajes o políticos, ¿no?, a los que se les ha dado o bien concesiones o bien facilidades para crear estas empresotas. Sí es para dar vergüenza que seamos el primer país en materia de concentración de la riqueza. No alcanzo a comprender, a ver si en tu segunda intervención me pudieras aclarar, Lorenzo, por qué el hecho de que esté en la familia facilita todavía más la concentración. Yo creo que esta concentración, lo que dice el Banco Mundial, y lo ha dicho hace muchos años, esta concentración no solamente impide el crecimiento, como decías, sino que influye políticamente, o sea, les permite una influencia. Recuerdo al presidente español, Felipe González, diciendo, no es posible, en ese caso me parece que se refería a Carlos Slim, que un solo hombre concentre el 5% del PIB. Eso, simplemente no está bien, no es democrático, no ayuda a la salud pública. Ahora, creo que ahí sí nos queda a deber. Yo sé que el gobierno de López Obrador, sé que no lo puede resolver en un sexenio, como no se puede resolver la violencia en un sexenio, pero creo que hay 2 cosas que sí le podemos decir. Él prometió un cambio en la relación entre economía y política, entre poder y dinero, y no vimos nada. O sea, tiene a sus empresarios consentidos y tiene a sus empresarios a los que les ha torcido la mano para que paguen lo que deben de pagar.
Y la segunda es que no ha corregido con lo que abriste, Lorenzo, que son las oportunidades. Ha dado programas sociales, en efectivo, es cierto, pero los programas sociales no han tenido como objetivo abrir oportunidades para que la gente realmente pueda salir de ese círculo de la pobreza. Yo tengo 2 anécdotas en relación con grandes empresarios metidos en las campañas políticas. Yo tengo gente muy cercana a Salinas Pliego, porque yo llevo mucho tiempo trabajando en TV Azteca. Por cierto, ahí tampoco me dicen lo que tengo que decir. Yo digo lo que yo quiera. Pero gente muy cercana, de hecho lo conozco personalmente a Salinas Pliego. Y en 2006, desde 2006, gente muy cercana me decía, Salinas Pliego le ayuda a muchos de los políticos, incluido a López Obrador, le ayuda de muchas maneras. Le abrió un espacio especial en 2006 para que López Obrador pudiera ir o mandar gente y decirle lo que quisiera, etcétera. Ocurrió en 2018, desde 2017 ya estaba, por ejemplo, Esteban Moctezuma, muy cercano a Raúl Salinas, trabajaba ahí. De la Fundación Azteca. De la Fundación, ya estaba ahí cercano. Y la otra anécdota, yo tengo hace mucho que no lo veo, un muy, muy amigo, que a su vez es cercanísimo de Slim, cercanísimo, casi número 2, que también me decía, claro que Slim reparte dinero a los políticos, a todos, para que el que gane quede bien con ellos. Bueno, y entonces, hay una buena relación. En este caso, y le decía yo, López Obrador, claro que sí. Incluso me decía que le financiaba la jornada, porque la jornada mucho tiempo estuvo con problemas financieros. Y si se fijan, la jornada casi nunca criticaba a Carlos Slim, si ustedes se fijan. Pero bueno, eso me lo decía él. Tenemos con López Obrador que se enoja a Carlos Slim porque van a tirar el aeropuerto de Texcoco, donde él tenía pues muchos intereses. Y dice, bueno, pero te voy a dar muchos otros contratos, cálmate, te voy a dar. Y vaya que sí se le ha dado otros contratos. Entonces, ¿en qué momento se rompe, digamos, esa relación, más allá del discurso, de decir se rompe el poder económico y político, cuando estás viendo que nadie de los supuestos corruptos, que no dudo que lo haya habido, en Texcoco o en este otro asunto, pues a quién llamaron a cuentas? Y en esa medida, pues sigue habiendo esta relación privilegiada de unos cuantos, de los demás arriba, con el gobierno. ¿Cuándo se va a romper eso? Bueno, la pregunta es, si yo lo supiera o si supiéramos cómo realmente podríamos escribir un libro brillantísimo. Supongo que es muy difícil. Supongo que ya se tiene desde el Ejecutivo muchos problemas como para romper de una manera tajante, como se hizo, por ejemplo, con la Standard Oil, que es el ejemplo más claro. La Standard Oil de Rockefeller, que dominaba completamente el mundo de la energía. Okay. La Suprema Corte, aquí quiero ver que la Suprema Corte lo haga, le ordenó dividir, no el Ejecutivo, la Corte, por monopólica, le ordenó dividir en varias empresas y se quedó con una, y las otras las echó al mercado y se desarrollaron de manera independiente. Sí hay formas de partir esos. El informe el documento del Banco Mundial pone en particular énfasis en los medios de comunicación, donde está tanto Carlos Slim como Salinas Pliego, como formas de oligopolios. Y yo no sé si lo tiene el informe o no, pero sería bueno si lo consigo. Este resumen pone el cartel de comunicaciones, así como hay un cartel o varios del narcotráfico, lo hay en comunicaciones. Está en línea, el informe al que te refieres, lo puede consultar cualquiera. Y ahora la pregunta es por qué lo que hizo, sí fue la Corte la que lo hizo, no fue la Comisión Antimonopolios. Bueno, quien lo haya hecho en Estados Unidos. ¿Por qué no lo intentó? Habiendo intentado muchas y cosas. La Corte lo decidió. Okay. ¿Por qué no lo intentó López Obrador, tal y como ha intentado muchas cosas que pensábamos que no iba a intentar?
con la Corte de aquí. Bueno, pero no lo intentó siquiera. Bueno, tenemos que irnos. Piense de usted qué hubiera hecho la Corte. Bueno, vamos a hablar ahora de algo que ocurrió en la Auditoría Superior de la Federación, que recordemos, depende del Poder Legislativo, pero con autonomía. Es una de estas Técnica. instituciones a las que se les ha dado autonomía para que puedan revisar, vigilar, para romper esta cuestión que prevaleció durante mucho tiempo en nuestro régimen político, donde todos eran juez y parte. Entonces ellos mismos se calificaban y ellos mismos se perdonaban. La idea de ir creando instituciones autónomas es romper esta idea de que el que es juez no sea parte, y que entonces hay instituciones que te dicen, aquí falta esto, ¿dónde está esto? Aquí no me has reportado lo que gastaste por aquí o por allá, y en eso es a lo que se dedica la Auditoría Superior de la Federación. Ha ayudado, yo creo, mucho en eso, porque muchas veces nos ha dado tips, decir, aquí falta dinero, con muchos gobernadores, con muchos gobiernos de todos los partidos. Pero al poco tiempo que inició este gobierno, un personaje de la auditoría como tal, pero un personaje en particular dijo, oigan, lo de Texcoco, el haber cerrado el aeropuerto de Texcoco, no fue 130 mil millones de pesos, que era la cifra oficial, fue mucho más, cerca de 300 o un poco más de 300 mil millones. López Obrador se enojó, empezó a atacar a la Auditoría Superior de la Federación, se dobló el principal de la Auditoría Superior de la Federación, y ahorita lo que sucedió fue que el funcionario, cuyo nombre ahorita no lo tengo en Agustín mente. Caso. Agustín. Agustín Caso. Ok, el que había dicho que había costado mucho más en realidad haber cerrado el aeropuerto de Texcoco, ya lo corrieron, pero lo corrieron hasta donde yo entiendo sin argumentos realmente profesionales, legales, sino que se ve que es una cosa decir, por andar diciendo este tipo de cosas, ahora te vas. Bueno, yo simplemente termino diciendo que López Obrador muchas veces ha dicho, y creo que es parte de su proyecto, de que si, ¿para qué tantas instituciones autónomas si está el gobierno? Que la Auditoría Superior misma la haga mejor, por ejemplo, la Función pública. La función pública. La función pública del propio que es autoría Ejecutivo, interna, pero no externa. que lo del INAI también lo haga la función pública, en términos de dinero, pero decir, no, aquí más allá del dinero, no se trata de despilfarrarlo, es que haya efectivamente la autonomía suficiente para un principio fundamental de la democracia, que es la vigilancia mutua entre los distintos poderes y las instancias de gobierno. Como muchas otras instituciones, la Auditoría Superior de la Federación ha sido debilitada, capturada, se le ha quitado recursos, se le han quitado facultades o se las ha autoquitado por presión. Aparte de lo que mencionas de Agustín Caso, que fue el que dijo que había costado 300 mil millones, yo recuerdo que Foster dijo un día, Foster es el que diseñó el aeropuerto, que no se hizo, dijo, no he tenido en mi vida un negocio más redondo que este, ¿sí? Me pagaron un dineral por hacer nada, ¿no? Y desde luego, pues nunca se probaron casos de corrupción. Pero esto de la Auditoría Superior, tuvimos una época muy buena, más de 6 años, con el Auditor Portal, en donde no solamente descubría, gracias a eso fue la estafa maestra, pues si no fue el mérito, en este caso de Mexicanos contra la Corrupción, sino haberlo visto en la Auditoría Superior de la Federación con las famosas auditorías forenses, ¿sí? Bueno, lo primero que hace el nuevo auditor David Colmenares es correr a la que era la directora de auditorías forenses, y con el pretexto de que hay austeridad ya no se hacen auditorías forenses, que son las que más a fondo van, digamos, ¿no? Hay presunción de un delito y se va al fondo, y por eso se llaman forenses, como si abrieras un cadáver para ver toda la porquería que hay adentro, ¿sí? Y tuvimos una época, pues no sé si decir de oro, de gloria, pero una época muy buena de autonomía con Portal. Y lo quitan, bueno, entra David Colmenares y acaba de sacar Animal Político una investigación en donde nos demuestra que las denuncias
caen 97% en la época de Colmenares, y no solo eso, sino recuperan nada más 80% del dinero que se recuperó, digamos, durante la época de Peña Nieto. O sea, pasamos de 73,000 millones a 14,000 millones recuperados. O sea, realmente es una barbaridad. Aquí se están escondiendo cosas y, en efecto, pues quitan a un funcionario que quiere hacer su trabajo para que no salga, supongo, toda la corrupción que hay en este gobierno, como la denunció Portal en el gobierno de Peña Nieto. ¿Por qué si al denunciante de lo que costó el aeropuerto, realmente el que ahora está bajo el agua, lo quitan ahora que ya se va el gobierno? ¿Por qué no lo quitaron entonces? Es una pregunta. Sí, claro. Porque se plegó. ¿Por qué dejaron pasar tanto tiempo? Podría ser otra la causa. Pero, en fin, el auditor Colmenares sí no es precisamente el héroe contra la corrupción. ¿Quién lo puso a Colmenares? Bueno, el Congreso. El Congreso. El presidente. El Congreso, no el presidente. Pero Morena, pues, tenía mayoría. Pero el libro de Munadora Munadora Buchaín. Buchaín, que todavía no lo he leído, pero que acaba de salir, ella lanza toda la caballería contra Colmenares y nos muestra que la Auditoría Superior de la Federación no es precisamente el campo de la pureza ni nada por el estilo. Esa Auditoría Superior de la Federación tiene que revisarse y que no vuelva a ocurrir lo que Mona Dora lo ha dicho varias veces. Yo dije, no he leído el libro, pero sí la he visto en los programas de televisión donde desde hace años está señalando que Colmenares, que no creo que tenga mucho que ver con Morena, pero en fin, tiene una carrera anterior en el PRI. Ese es el primor, lo que está ahí, aparentemente. Esos son los que pusieron a Colmenares. Él viene del PRI, su carrera entera, ha tenido funcionario, etcétera. Morena. Pero en acuerdo con Morena es lo que se llama el PRI-MOR. Esos fueron los que lo pusieron. ¿Y cuántos priistas no se han ido pasando de una manera u otra a Morena o a su coalición? Porque algunos se van por la vía del Verde, como este señor Hernández de Tamaulipas, o un personaje que en mi tierra es muy importante, Carlos Ramírez Marín, se fue también, o cómo se fue el exgobernador del Estado de México. Algunos se van al PT, otros se van al Verde y otros de plano a Morena, ¿no? Y entre ellos están amigos nuestros como Javier Corral. Sí, desde luego hay muchos panistas, pero ahorita recientemente Javier Corral. Yo estoy de acuerdo y luego, insisto, lo hemos dicho, probablemente en todas las instituciones hay niveles de corrupción distintos. Por aquí, por allá, en algunos quizá mayor que en otros, y por supuesto que es parte del problema que tenemos desde hace mucho tiempo y que es parte de los ofrecimientos que han hecho distintos presidentes que no han cumplido cabalmente, combatir en serio la corrupción. Ahora, la forma de combatir la corrupción no es destruyendo las instituciones, es reformándolas, es metiendo la lupa, es viendo quién se está beneficiando de esa corrupción para castigarlo y aplicar la ley, porque de otra manera no se va a acabar. Si nada más hablas en el discurso y condenas la corrupción y hay denuncias en los medios de que fulano y sutano, pero eso nunca aterriza en una penalización real y en reformas administrativas de las instituciones para que se acabe la corrupción, nos vamos a seguir con lo mismo. Eso es lo que ha pasado, creo, en este sexenio. No ha habido una política anticorrupción, ¿sí? Si uno revisa el programa anticorrupción que en ese entonces presentó Irma Heréndira Sandoval, que fue la primera secretaria de la Función Pública, no hay un programa, tenía como 50 puntos, o 100, no sé, pero no se ha implementado ninguna y ha fracasado.
la política anticorrupción y lo vemos todos los días. Y esto tiene que ver con que la gente no denuncia, segundo, con que las agencias de administración y procuración de justicia también están embebidas en la corrupción, pero la vía no es mandarlas al Ejecutivo, porque entonces se va a incrementar. Se va a incrementar la corrupción y va a haber menos posibilidad de que la ciudadanía vigile. De por sí hoy a las universidades y a las organizaciones de la sociedad civil nos cuesta trabajo investigar. Bueno, sin la herramienta de la Auditoría Superior, no les cuento, va a ser imposible. Y muchas otras está, bueno, ya vimos que en el instituto, para devolverle al pueblo lo robado, pues uno de sus dirigentes, Jaime Cárdenas, pues dijo, oigan, aquí me están pidiendo que yo cubra la corrupción también. ¿Me voy? Y esa fue la institución de este gobierno, y él dijo, no cuenten conmigo, me voy. En fin, nos vemos, ya se terminó el tiempo, nos vemos la próxima semana. Gracias por acompañarnos.